para la Fuerza del Pueblo. Y aquí estamos, justamente encaminados a lograr ahora desplazar al PRM del poder, que lo ha hecho muy mal. Y lo ha hecho muy mal por una sola cosa: no hay experiencia política, de manejo del Estado y de las instituciones del Estado. Repito, hay una crisis planteada y en las crisis se requiere gente experimentada. Este gobierno nada más sabe coger prestado, y coger prestado hasta para pagar. El PLD tomaba prestado para pagar. Pero no estamos hablando del PLD, estamos hablando, porque yo no tengo que referirme al PLD, por eso es que no miro para atrás. ¿Cuál es la debilidad para mí mayor que tiene el presidente Abinader? Que no tiene realmente un partido organizado detrás. Lo perturba. Y él mismo se perturba con ese partido. Eso es lo que tiene. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Franklin Almeida Rancière, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, pero fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue ministro de Interior y Policía y otras posiciones en el Estado Dominicano. Y gran amigo nuestro. Bien, así es. Buenos días, doctor doctor. Almeida. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Ramón. Buenos días a los amigos televidentes. Doctor, Adelante. como yo vivo explorando las redes, en mi poco tiempo libre, ¿no? Entonces yo veo a alguien que le responde a usted puso un Twitter de que tantos miembros del PLD pasan a la Fuerza del Pueblo. Y le respondió un dirigente del PLD importante, no sé si logró ver ese correo, y en esa respuesta le dice: el doctor Almeida es de lo que está torpedeando las posibilidades de una alianza, porque sigue insistiendo en seguir sacándole gente al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo ni para allá miro. ¿Por qué? Porque ya salimos de ahí, entonces ¿por qué mirar para atrás? Como diría en algún momento el mismo presidente Abinader. En el caso nuestro, como dice Leonel, no mirar para abajo, hay que mirar para arriba, que es donde está la lucha con el PRM, que es el que está en el poder. Doctor, ni para abajo ni para arriba, de frente. No. Para no caerse. No, hay que Adelante. Hay que ver con quién uno está realmente enfrentado. Y con quien nosotros estamos enfrentados es con el PRM. Y hay una candidatura. Bueno, ¿quién hizo a Leonel candidato realmente en esta situación? Cuando Leonel salió en el 2012 del poder, bueno, pues Leonel le entregó a Danilo. Y las cosas que se hicieron, y las travesuras que se hicieron contra Leonel, lo obligó a pararse y defenderse. Y de pronto, bueno, pues eso mismo lo convirtió de nuevo en un activo necesario ante respuestas importantes, como era en aquel momento lo que se daba, el hecho de que respetáramos la Constitución. Parecería que la Constitución para muchos es un pedazo de papel, pero para los que hemos vivido la historia, sea porque la hemos estudiado, sea como sido parte de ella, sabemos que hasta hubo una intervención militar norteamericana en el 65 por la Constitución, por el retorno a la constitucionalidad del 1963. Y de eso Leonel es parte de eso. Bueno, pues ahí está. Se presenta una situación como la que se presentó, finalmente el PRM llega al poder. Nosotros mismos, como partido que fundamos, junto con Leonel encabezándolo, la Fuerza del Pueblo, intentamos hasta ayudar a que este gobierno lo hiciera mejor, o lo hiciera bien. Y bueno, la crisis mundial, la crisis nacional, todo se junta y de pronto termina siendo una respuesta necesaria por su experiencia. Cuando tú empleas a una gente, lo primero que tú le preguntas: ¿dónde usted ha trabajado antes? Bueno, pues el pueblo dominicano, para poner un presidente, pregunta también: ¿y qué experiencia usted tiene? ¿Dónde usted ha trabajado antes? Y Leonel tiene una respuesta simple: ha sido 3 veces presidente. Presidente
en situaciones de crisis, porque la transición del 96 no dejó de ser una crisis, cuando Leonel recibe de Balaguer. La transición del 2004, cuando Hipólito era el presidente, dejó una crisis muy fuerte. Leonel es el que maneja esa crisis y la supera a corto plazo. La transición que se da en consecuencia ahí es fruto de una crisis que provoca Hipólito. Y en el 2008 se da la crisis mundial de la burbuja. Ahí eso lo manejó Leonel con mucha experiencia, mucha destreza. Leonel es un activo importante para el país, ya no solamente para la fuerza del pueblo. Y aquí estamos, justamente encaminados a lograr ahora desplazar al PRM del poder, que lo ha hecho muy mal. Y lo ha hecho muy mal por una sola cosa: no hay experiencia política, de manejo del Estado y de las instituciones del Estado, que ahí va el tema. Sin embargo, doctor, eso que usted dice como una ventaja que tendría el doctor Leonel Fernández, que dicho sea de paso, no es candidato oficialmente, según la ley electoral. Así es. Hay que esperar. Ha sido presidente 3 veces y fue, no sé si fue uno de los presidentes más que hemos tenido a los 42 años, si la memoria no me falla, y no tenía experiencia. Y usted relata ciertamente de que lo hizo bien. Entonces, el hecho de que él ya haya sido 3 veces presidente, algunos dicen, pero si ya fue 3 veces, ¿por qué hay que darle la oportunidad otra vez? Repito, hay una crisis planteada. Y en las crisis se requiere gente experimentada. Es elemental. Cuando a mí, por ejemplo, me decían en el partido, bueno, las obras que dejó Leonel son suficientes para hacer una campaña con él. Y yo digo, el tema no son las obras ya. Lo que el pueblo está sintiendo es la inflación. Lo que el pueblo está sintiendo son los apagones. Lo que el pueblo está sintiendo es que las instituciones se tropiezan una con otra y de pronto usted no ve respuestas institucionales a los temas nacionales. Y hay una crisis mundial que se está reflejando en el país, lógicamente, y se está manejando muy mal. ¿Cuánto creció la economía en el primer semestre de este año? No, el dato es hasta mayo, 1.4. 1.4. ¿Y cuál es la proyección? Dije 4, sí. No va a llegar a 4. No va a llegar a 4. ¿Qué significa eso? Que hay un manejo de la economía torpe. ¿Por qué la economía? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero somos, aunque sean 4, dicen organismos internacionales y locales, que seríamos, si llegáramos a ese 4, seríamos de los países del mundo que más creceríamos. Pero el tema está en que la proyección era crecer 4. ¿Me explico? Creció 1. ¿Sabes lo que significa una situación de esa naturaleza? Es una situación de esa naturaleza es que si en vez de crecer algo seguimos hacia abajo, hay lo que se llama una recesión, es más, ahora mismo puede decirse hasta cierto punto que estamos al borde de una recesión. Cuando baja el crecimiento y cuando hay desempleo, y ambas cosas se suman, justamente el país entra en una crisis fuerte. O sea, ¿por qué? Porque usted ve el manejo de los recursos. Este gobierno nada más sabe coger prestado, y coger prestado hasta para pagar. El PLD tomaba prestado para pagar. Pero no estamos hablando del PLD, estamos hablando, porque yo no tengo que referirme al PLD, por eso es que no miro para atrás, por eso es que no miro para abajo. Hablo de este gobierno, en medio de una crisis, además, en vez de... él es economista, Abinader es economista y sabe lo que hay Doctor, que hacer. pero el hecho de Leonel Fernández tener esa experiencia y 3 años a su vez también no es un peso para él en términos de que de todos los candidatos él es el que tiene la mayor tasa de rechazo según las encuestas. No. La tasa de rechazo de Leonel está muy baja ya. Son 20 y pico lo que tiene. No. Aquí hay un tema de posicionamiento, o vamos a discutir el posicionamiento de Leonel, cuando evidentemente se le ve compitiendo con el presidente de la República. Pero compitiendo, pero Abinader arriba o igual, o arriba de Abinader. Unas veces a Abinader 2 puntos, otras veces Leonel su punto arriba. Es decir, hay un empate entre Leonel pero doctor, y Abinader. doctor, técnicamente se llama un empate. Doctor, pero eso no es lo que dice la Galo y bueno, Marpen. no me hable de la Galo.
no me hable de la Galo, dejémosla aparte, porque si ni siquiera el periódico hoy quiso publicar sus encuestas, algo hay ahí. Entonces, háblame de otras encuestas. Y las encuestas lo que indican es que es justamente un empate técnico entre el presidente de la República y el presidente de un partido que se fundó en el 20. La Fuerza del Pueblo apenas tiene ahora 3 años de fundado, ni los 3 completos. Entonces, aquí hay un tema. Hemos crecido de tal forma que vamos hacia 2 millones de afiliados y lo tendremos, y estamos cerca ya, lo tendremos disponible para la Junta en septiembre. Así ha sido anunciado. Nosotros tenemos ahora mismo una estructura partidaria que la gente se sorprende. Tenemos más de 5.000 direcciones medias. Eso significa una suma de comité de direcciones de base, que se le llamamos. Tenemos más de 84.000 direcciones de base. Ahora mismo tenemos nosotros 4.200 y pico de candidatos, precandidatos para las posiciones electivas. Tenemos de más, de sobra y suficiente. Tenemos una estructura importante. Nosotros, además, nos tocó a nosotros mismos organizar el Congreso del partido, el Congreso constitutivo, que justamente hizo posible que se aprobara la declaración de principios, el estatuto y todas las reglamentaciones que tienen que ver con electoral, disciplina, formación política, todo, organización, todo. El partido tiene todas sus normas. ¿Qué otro partido tiene eso? Eso es escaso en este país, un partido con todas las normas posibles. Entonces, tenemos un partido estructurado, organizado y con las normas posibles. Por tanto, Leonel tiene una fuerza política detrás también. ¿Cuál es la debilidad para mí mayor que tiene el presidente Abinader? Que no tiene realmente un partido organizado detrás. Lo perturba. Y él mismo se perturba con ese partido. Eso es lo que tiene. No hay una respuesta. Mira, una cosa elemental, simple. El año pasado se creó un comisionado sobre seguridad ciudadana en enero, que es lo que hay hasta ahora. Lo que yo he visto es que en cambio hay un encargado de un centro de procesamiento de datos, análisis de datos, que habla como si fuera el vocero. Se supone que el presidente de la República preside ese comisionado. Se supone que el vicepresidente es el ministro de Interior y Policía. Y hay un director ejecutivo que es un español que no entiende nada de la naturaleza de nuestro país. Y lo que será un buen asesor para algunas cosas, pero para esto como que no ha funcionado. Entonces, el director de procesamiento de datos, que era un joven apellido Pou, un señor apellido Pou. Daniel Pou. Daniel Pou, que es politólogo, lo que es. Y lo sacaron de los medios para ponerlo frente a esto. Dicen estos días una cosa tan delicada como la siguiente. El tema de los homicidios. Dice que la policía en intercambio de disparos, cuando se produce, eso no son homicidios. Al decir eso, está diciendo que la policía puede seguir matando, y lo que mata a la policía es porque el Estado lo autoriza. ¿El Estado tiene la facultad en este país para matar? No, el poder represivo del Estado no llega hasta ahí. Donde hay pena de muerte en otros países, aquí no. Y por tanto, el artículo 37 de la Constitución condena la pena de muerte. Y perdóname, para completar la idea. Y cuando alguien dice eso, ¿qué está diciendo? Justificando esos homicidios. Cuando hay un homicidio, hay un responsable. O es el que actúa y mata, que es un agente policial en este caso, y si no tiene autorización del Estado, es para los tribunales que tiene que ir. O si el Estado lo asume, está haciéndose responsable de ese homicidio, y aquí no hay pena de muerte. Y repito, el artículo 37, que dice que la vida se respeta desde la concepción y que bajo ninguna circunstancia se permite
la pena de muerte. Entonces, ¿cómo es posible que te planteen una cosa de esa naturaleza? ¿Por qué? Para justificar lo que no pueden lograr en una institución que, como la policía, ha sido históricamente un problema para el manejo del tema de sus funciones muy propias. La policía requiere una gran renovación. Ahora, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema solo de la policía, porque hay un error en creer eso. También está el tema del hecho de que una serie de factores producen violencia y ya no de la delincuencia. Cuando yo decía, siendo ministro del Interior, que había una violencia a veces mayor en la convivencia social, se decía que cómo era posible. Y ahí están las cifras y los datos. Hay en la sociedad una situación de violencia, y más cuando hay crisis, que si el Estado no tiene sus instituciones articuladas, entre ellas la policía, para poder hacer una buena labor de prevención, entre ellos la justicia, pero también educación, salud. ¿Qué hace un padre de familia o un familiar con una enfermedad catastrófica que no le suplan los medicamentos para atender a su familia? Se desespera. ¿Qué hace un padre desempleado? Se desespera. ¿Qué hace una persona cuando dice, bueno, me gradué y no encuentro dónde trabajar? Se desespera. Las crisis se reflejan en las familias. Doctor, con su permiso, estamos un poquito pasados de esta primera parte. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con otros temas y otras preguntas al doctor Franklin Almeida. El doctor Franklin Almeida Rancière, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y también secretario de la formación política de esa misma organización, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Yo les invito a leer un artículo del doctor Franklin Almeida que publica en el periódico El Caribe. Tiene datos interesantes ahí para contrastar lo que dice uno y otro profesional de las diferentes áreas que él toca, un gobierno sin brújula. Pero como no tenemos mucho tiempo, doctor, a las personas interesadas que lo busquen, pero usted, además de lo que es formación política y eso, está dedicado a hacer sus propias investigaciones en diferentes áreas. Y usted ha hecho una relativa a la educación, dice Ramón, a la educación, y digo yo, recuérdate que fue rector de la UAS y es un tema que usted siempre le ha interesado. Entonces, si nos pueda compartir el contenido de ese libro, los hallazgos de la neuroeducación para el aprendizaje temprano, que parece que es la nueva tendencia. Yo saqué un libro el año pasado que fue una novela que tenía deseo de convertir. Yo la leí, es muy buena. Mi problema era cómo poner a leer la historia a la gente, era haciendo una historia novelada. En la presentación usted mismo dijo eso. Sí. Bueno, y ahora he sacado este libro, que es un ensayo, es una propuesta inclusive, y estoy terminando, avanzando bien, ¿qué pasó entre Juan Bosch y Peña Gómez? Que es otro libro también. Ese otro libro. Que viene, quiero ver si lo saco este año. Bueno, pues hallazgos sobre de la neuroeducación para el aprendizaje temprano, lo vengo trabajando hace 5 años, porque no soy del área, pero sí soy del área educativa. Y lógicamente me tuve que poner a estudiar lo suficiente, cuáles eran los aportes de la neurociencia para el aprendizaje. Y lo más hermoso que está planteado ahí, y esto es un tema de 3 lustros, 15 años, 10 años, dentro de los 20 años justamente, último, es que la neurociencia ha establecido que cuando nace la criatura, nace un niño o una niña, viene con 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. 100.000 millones de neuronas en el cerebro. No aprende en el vientre de la madre, no aprende, siente los efectos que pueden ser positivos o negativos, estrés o distensión, droga, fumadera y demás. El niño eso lo puede afectar. Pero bien, dice la Organización Mundial de la Salud, basado en investigaciones de académicos, de que el aprendizaje se inicia cuando esas 100.000 millones de neuronas del cerebro
entran en contacto práctico en el medio ambiente, donde el niño Vivencial. nace. Vivencias. Entonces, la vivencia es lo que hace posible la combinación de la vivencia y las neuronas, el aprendizaje, y se forman cadenas de neuronas que se llaman sinapsis. Eso empieza al nacer. Aquí se creía y se cree todavía que la educación empieza a los 5 años. No, empieza desde que el niño nace. Y si al niño no lo desprenden inmediatamente para ponerlo en un centro educativo de educación inicial, es porque también la madre debe darle el seno, debe darle una cosa que el niño necesita, es cuando toma el seno de la madre, sentir el latido del corazón que el niño siempre... Es decir, piel con piel. Exacto, piel con piel, que es lo que el niño conocía. Durante 9 meses el latido de la madre. Bueno, pues está establecido que los aprendizajes empiezan justamente en ese momento. Inclusive todavía ni siquiera está claro cuáles son las causales o las causas del autismo. Yo manejo el tema del autismo en el libro, también un capítulo dedicado a eso, porque el autismo, cuando puede diagnosticarse, es a partir de los primeros 12 meses, dentro de los 12 meses o más tiempo después de nacido el niño, porque el autismo es un espectro, es decir, hay una variedad de expresiones del autismo. Y lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente, que la educación empiece, el Estado asuma la educación inicial, que no lo ha hecho. ¿A partir de qué cuántos años? A partir de los 4 o 6 meses. 4 meses a 6 meses a lo sumo. Había un proyecto parecido en el gobierno pasado. Yo misma llegué a asistir a uno. Bueno, y si el Estado asume, porque el Estado establece la Constitución obligatoria, la educación, gratuita y de calidad. Y para que sea una educación de calidad, tiene que ser basada en lo que la neurociencia ha aportado, creando una especialidad que es la neuroeducación. Y la neuroeducación es cómo es el aprendizaje. Pero además la neuropedagogía, que es el método entonces para enseñar también. Estamos planteando nosotros que el Estado asuma 2.5 millones de pobres, son 787.000 familias, calculada 3.10 por familia, creando villas para la inclusión social. Y las villas acompañadas a su vez de estancias infantiles neuropedagógicas. Con el dinero del 4%. Con eso y con lo que el Estado tenga que aportar. Y además también contribuyendo al sector privado para que pueda desarrollarse en ese plano también. Si nosotros hacemos eso, transformamos la educación en este país. Y ese libro, que no es un libro, es un ensayo de 140 páginas más o menos, es una propuesta integral para atender el tema de la transformación de la educación y además asumir la pobreza en este país, justamente las familias pobres que sean asumidas con un proyecto integral de esa naturaleza. Villa para la inclusión social y estancias infantiles neuropedagógicas. Qué pena no tener más tiempo, doctor Franklin Almeida, pero esperamos que no se nos aleje así mucho tiempo y empiece de nuevo con más frecuencia, más ahora que estamos en pre-campaña. Con mucho gusto, Ramón. Gracias. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Jacqueline. Gracias a ustedes dos.